Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web, el número 39 del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy editora de impacto de la unidad de verificación de datos de Univisión Noticias y una de las moderadoras de este foro. Voy a acompañarles en este espacio para seguir aprendiendo y compartiendo recursos y herramientas para hacer mejores coberturas periodísticas en plena pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Y bueno, en varios encuentros nos hemos planteado la necesidad de entender mejor cómo evaluar la conversación que se genera alrededor de nuestros reportajes, y no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Si no me hice viral, fracasé. Es una pregunta que nos hacemos muchas veces después de distribuir nuestros contenidos periodísticos, y por eso nos pareció importante hacer este seminario web para entender mejor cómo medir el impacto de nuestros contenidos periodísticos, con énfasis en algunos indicadores que pueden interesar más a ciertos donantes o que aumentan la probabilidad de que la gente nos apoye económicamente a nuestro medio, o nos apoye con tiempo o con experticia. Entonces, para eso tenemos un panel de lujo. Tenemos aquí a Sebastián Aullanet, periodista desde 2005 en El País y El Observador de Uruguay. Tiene una maestría en periodismo participativo, es consultor estratégico en Sembramedia, Sembramex y Velocidad. También es coach en The Membership Puzzle Project y publisher en Now This News. También tenemos aquí a Mariel Lozada, periodista venezolana radicada en Nueva York, que se especializa en comunidades y medios digitales. Actualmente cursa su maestría en Social Journalism, es subeditora en español para la Red Global de Periodismo de Investigación y parte del equipo de engagement del diario chileno La Tercera. Luego tenemos también a Miguel Paz, de Chile, cofundador y CEO de Revenue, una plataforma para gestionar suscripciones, membresías y pagos recurrentes para medios de comunicación y empresas de todo tipo. Fue Nieman Fellow en Harvard, fue Knight Fellow del Centro Internacional para Periodistas y también fundó Poderopedia, un sitio web que mapea quién es quién en la política y en los negocios. Y bien, con este panel vamos a empezar a darle respuesta a esas inquietudes que planteamos al principio: métricas y audiencia, cómo medir la interacción con tu comunidad. Y comenzamos preguntándole a Sebastián lo más básico: ¿qué son métricas? Y cuáles son, una vez que las expliquemos, las principales métricas que debería tomar en cuenta un medio de comunicación. Gracias, Dariela. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta hora también. En diferentes usos horarios ya es bastante tarde, así que es un placer, un privilegio estar acá, y además compartiendo con colegas que siento tan cercanos como vos, como Miguel y como Mariel. Es una grandísima pregunta que tiene como creo que a lo largo de que van pasando los años, tiene como diferentes respuestas, diferentes herramientas, y un concepto que para mí es como el mismo. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, si no lo puedes medir de alguna forma, esto es no solamente para la performance periodística de un medio, sino para cualquier actividad que estamos haciendo, ¿no? De hecho, no hay o sea, no en vano en programas como el que está haciendo Mariel, que es el mismo que cursé yo hace unos años, hay una materia que se llama métricas e impactos. Permite también, el estudio de esa disciplina en concreto me permitió darme cuenta de que lo que nosotros entendemos como métricas, que en general es tipo, bueno, cuánto tráfico tengo, cuánta gente se me quedó leyendo una nota, o desde qué plataformas están entrando, es una manera de medir las cosas, pero después también métricas debería ser a la interna, ¿no? ¿Cuánto estoy produciendo? ¿Cuántos recursos me está tomando producir? ¿Estoy en los canales en los que tengo que estar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mostrar solamente una visión de esas, y creo que la primera explicación a esto es la primera respuesta, mejor dicho, a esto son
tiene que amoldarse al medio y al propósito de tu medio y a dónde quiera llegar tu medio. Pero vamos a concentrarnos acá en una herramienta en concreto con la que, saliendo de este seminario, se pueden poner a experimentar, que es una cosa que, de la que nos apropiamos en Sembramedia, que es un panel de estudio de fidelización de audiencias, que es un panel que fue desarrollado por el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad de Montclair en Estados Unidos, y básicamente lo que hicimos nosotros fue tomar la tecnología, traducirla al español, hacer un instructivo para que si vos tenés un medio con un acceso a Google Analytics, lo puedas incorporar rápidamente. Y les voy a mostrar en un pantallazo de qué va un poco ese panel, y a medida que se los voy mostrando, les voy contando cuál es este enfoque, uno de tantos posibles en función de métricas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Les quiero decir que en www.sembramedia.org buscan explorador de audiencias y tienen un instructivo para integrar esto a través de Data Studio. Es muy fácil hacerlo. Y este explorador de audiencias, que fue desarrollado por Ned Berg, lo que intenta mostrar es cómo se comporta el público que más consume tu medio, y lo divide en 3 franjas diferentes de fidelidad relacionada a consumo. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, la primera franja de audiencias, y para esto estamos usando, van a ver números más bien bajos porque usamos como tester los números de la web de Sembra, que no es un medio ni está publicando cosas todo el tiempo, pero van a ver que quedan como 3 segmentos digamos, de lealtad. Entonces, los más leales serían los usuarios que visitaron un sitio 6 o más veces en el rango de fechas establecido. ¿Para qué sirve eso? Y bueno, vos sabés, ahí tenés un número que dice que hay 307 personas que entraron a tu sitio 6 o más veces durante un mes. Entonces, es interesante esto porque si encontráramos una forma de saber quiénes son las personas que están entrando, podríamos ofrecerles diferentes tipos de alternativas para que se acerquen más a nosotros. O sea, el enfoque de este panel de métricas no está tan enfocado en el tráfico, en a ver cuánta más gente entra al sitio y tengo más números y le estoy ganando a tal competidor, sino de la gente que se me acerca, a cuánta puedo tener como más cerca para proponerles una newsletter, para proponerles un evento o para eventualmente proponerles un tipo de colaboración monetaria, para tener un diálogo más cercano. O sea, creo que la participatividad dentro de las márgenes del periodismo permite desarrollar relaciones como sólidas entre lectores y organizaciones periodísticas, y eso impulsa la implicación de los lectores en la actividad de esa reacción. Y eso puede ser, o sea, se puede medir de 1000 maneras. O sea, puede ser la implicación de un lector en el proceso periodístico, puede ser que te manden ideas para que vos hagas preguntas, para que vos hagas historias, perdón, que te manden fuentes o contactos para que te ayuden a mejorar tu reporteo, que te permitan acceder a bases de datos, o que te paguen un precio mensual para mantener a los objetivos periodísticos de tu medio, para ayudarte a hacer determinado proyecto. En definitiva, lo que estos números le dicen a esta página, si fuera un medio de comunicación, es que hay 307 personas que tienen un poquito más de interés que las otras 30.625 que cayeron al sitio una vez durante el mes. Eso es solo una manera de mirarlo, y no vamos a recorrer todo el dashboard porque tenemos que seguir con los otros colegas y yo estoy ofreciendo solo una mirada y una herramienta, pero en la siguiente diapositiva, por ejemplo, lo que se ven es la cantidad o sea, las secciones, en este caso, imagínense que en vez de que diga Men's Unisex Apparel, serían nombres de historias, o de artículos. Entonces puedes ver cuánto tiempo pasó la gente dentro de cada artículo. Entonces puedes ver en qué artículos son los que más están consumiendo tus lectores más leales. Entonces, es el primer paso para tender una relación más estrecha con estas personas. A través de esto, vos podés, imagínense que a través de un dashboard como este, vos ves que te está entrando muchísima gente a la home. Vos decís, un movimiento lógico sería decir, che, ¿por qué no hacemos una newsletter? Le pedimos a la gente que está entrando que se suscriba a esta newsletter, quizá de estos 307 capaz que hay 100 que se nos anotan a la newsletter, y ahí les podemos mandar un correo contándoles más de la organización, invitándolos a un evento,
y eventualmente tratando de hacer otras conversiones que permitan tener a la lectoría más cerca. Tener a la lectoría más cerca debería redundar en una mejor sostenibilidad del proyecto periodístico. Obvio que hay un camino como mucho, o sea, plagado de matices y de otros pasos que hay que dar, y vaya si Mariel, Miguel, Dariela lo saben, que han estado en diferentes fases de las vinculaciones con las audiencias en diferentes actividades, pero creo que como primera noción para tener en cuenta lo que les estoy dejando acá es apenas una forma de mirar, una herramienta y una manera de empezar a entender cómo las métricas van mucho más allá de las famosas page views, que son métricas que nos condenan a competir con grandísimas plataformas a las que nunca les vamos a ganar por pozos de dinero que cada vez son más chicos. Entonces, es como que básicamente es como una competencia, una carrera medio que del pasado, y lo que tenemos que tratar es no de menospreciar eso, pero entender que hay plataformas que ya juegan ese juego muy bien. Entonces tenemos que ver en las márgenes cómo nos movemos, sobre todo con proyectos independientes y sobre todo con iniciativas que muchas veces son casi que hasta personales. Entonces, creo que esta es una manera, digamos, parcial de empezar a responder esta pregunta que es bastante amplia, pero que los invito muchísimo a aprovechar que esta herramienta además está en español y que la pueden implementar fácilmente y que pueden investigarla y al final hacer lo que los fanáticos de los paneles de métricas hacemos, que es apretar cada botón, ver cada nivel de actividad y probar cosas al respecto. Si algo está funcionando bien en Facebook, decir, bueno, postemos un poquito más en Facebook, veamos cómo funciona eso. Empezar a jugar ese juego con un poquito más de cabeza estratégica. Esa es como mi forma de empezar a responder y abrir el juego un poco a esa pregunta. Y no sé, Dariela, si querés abrir un poquito más el juego a los colegas. Claro que sí. Gracias por compartirnos esa manera de mirar y ese dashboard que puede ser tan versátil, ¿no? Vamos ahora con Mariel, quien trabaja en una red de periodistas de investigación, trabaja para un diario chileno y también tiene un newsletter. Así, bueno, la realidad de muchos de nosotros que tenemos 2 y hasta 3 trabajos como periodistas. Mariel, o sea, compártenos tu experiencia de qué métricas sueles mirar en tus medios, a qué le das importancia, qué no te importa tanto y cómo eso te ayuda a informar tu toma de decisión. Bueno, primero, gracias a todos por la invitación y un placer estar acá con Seba y con Miguel, que los quiero un montón y son buenísimos en lo que hacen. Voy a hablar de lo que hacemos en la red de periodismo de investigación, porque es donde conozco un poquito más cómo hacemos las cosas. Y creo que es importante primero contar que la red es la red global, por ende está en todo el mundo y vemos métricas de todo el mundo y de idiomas de que no tenemos ni la más mínima idea. Estamos traqueando cómo le va a las notas en Urdu, por ejemplo. No tengo idea de lo que dicen las notas en Urdu, pero todo el tiempo estamos viendo cómo se desempeñan. Y me voy a pegar a eso a 2 cosas que dijo Sebas. Primero, que no podemos quedarnos solo en las page view porque no nos van a servir de nada, especialmente cuando estamos hablando con gente que es tan atacada, vive tan asediada como los periodistas de investigación. Tenemos que forzar un poquito más la mente y ver cómo realmente podemos tener un impacto real y no solo decir, ay, mi nota la compartieron 5, 10, 15 o 25 personas. ¿Y cómo lo hacemos? Como también dijo Sebas, que habló todo lo que debimos hablar el resto del panel, creando nuestras propias métricas. Entonces, ¿qué hacemos? O al menos, ¿qué hacemos en la parte latinoamericana? Pues, o iberoamericana, porque también cubrimos España, que es hispanoparlante. Pues nos ubicamos en funcionar qué es lo que está funcionando en cada uno de los países, ¿no? O, por ejemplo, sabemos que en Twitter usualmente cuando tuiteamos cosas de México o de Venezuela o de Cuba les va súper bien. E intentamos tuitear más cosas de esos países porque sabemos que generan un poco de tracción y discusión. Revisamos también las métricas del newsletter, de dónde lo abren más, de dónde lo abren menos. Intentamos poner un poco más de contenido de los países que no los están abriendo tanto, a ver si podemos así invitarlo a que lo abran. Y creo que nuestra métrica más importante en la red de periodismo de investigación son los queries o las consultas que nos hacen los periodistas a nosotros y que nosotros las clasificamos de cierta manera. Tenemos la clasificación de preguntas, de networking, de lo que sea. Siempre estamos abiertas para que los periodistas nos contacten y revisamos
Voy a dejarles nuestros correos electrónicos, tanto el de la editora como el mío como subeditora, y estamos revisando, y nuestra comparación no es con ningún otro medio, es con nosotros mismos. ¿Estamos respondiendo más queries o estamos respondiendo más consultas que el año pasado? Sí, deberíamos estarlo haciendo, porque eso significa que estamos haciendo una mejor labor a los periodistas, que es en el fondo lo que hacemos viendo las métricas, ver cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Otra cosa importante sobre las queries es que siempre estamos viendo de dónde vienen, siempre estamos midiendo si estamos atendiendo suficiente a las ONG, estamos atendiendo suficiente a los países que nos están contactando, o hay países que estamos dejando por fuera. Si es así, intentamos buscar periodistas de esos países y nosotros dar el primer paso y decir como, hola, les recordamos que desde la red siempre estamos dispuestos para ayudarlos y poder hacer esto, y eso solo nos los permite hacerlo, el ver las métricas y ver dónde estamos haciendo bien las cosas bien y dónde estamos fallando. Creo que por ahí van las cosas de cómo son las métricas que vemos nosotros principalmente. No nos interesa tanto el open rate o la tasa de apertura de un newsletter, por ejemplo, o el nivel de suscriptores, porque sabemos que estamos trabajando con un público limitado, por decirlo de alguna manera. Somos un medio, entre comillas, bastante de nicho, que se dirige a los periodistas de investigación, y sabemos que no hay 5 millones de periodistas de investigación y que no vamos a alcanzar jamás los números que tienen, no sé, digamos, el Heraldo de México o medios grandes y de tradición, sino que nos centramos en hacerle un mejor servicio a las comunidades que estamos sirviendo, y al mostrar ese impacto podemos hacer de nuevo, como dijo Seba, que más gente se interese en nuestro trabajo, y es una especie de ciclo sin fin, pero para eso hay que tener bien claro lo que hacemos y lo que queremos. Así es. De lo que comparte Mariel, me quedo con que mientras más clara tengamos cuál es nuestra misión y visión, más claro vamos a tener también nuestra forma de medir y a qué objetivos estratégicos vamos. El hecho de que una persona o un medio no le pare el open rate de una cosa específica no significa que otro lo tenga que hacer, pero cada una de estas decisiones tiene que tener una premisa y un pensamiento detrás. Y en ese sentido vamos a darle la palabra a Miguel Paz, para que nos comente, de acuerdo a su experiencia en Revenue, cuáles son las métricas que más están relacionadas con un mayor aporte económico de la comunidad, porque muchos de los medios de este foro de cobertura de la crisis mundial de salud son autogestionados y se apoyan en buen porcentaje en contribuciones de su comunidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Sí, sí, sí. Me tengo que compartir pantalla un par de cosas. Muy Antes buena que todo, pregunta, además. gracias por la invitación, y además cuento como dato free que tanto Mariel como Sebastián y yo somos todos de la City University de Nueva York, que es una universidad pública ahí, y que me tocó hacerle clases a Sebastián. Eso. Y ahora nos está enseñando a nosotros. Mira, Diversidad de las métricas. yo diría, volvemos al tema de las métricas. Lo principal, y quizá me va a dar una vuelta para la respuesta, es esto, ¿ya? De hecho, me llegan muchas veces correos de personas preguntando cómo hacer su plan de financiamiento y qué estar midiendo. Pero antes de eso hay que responder algunas preguntas básicas que tienen que ver con cuál es el problema o necesidad que yo he identificado, ¿ya? ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Y cómo yo, con lo que yo hago de una otra forma, puedo estarle resolviendo ese problema o satisfaciendo esa necesidad. Y después la pregunta siguiente es cómo hago dinero, ¿no? Y ese cómo hago dinero viene de distintas perspectivas. Y cuando se trata de cómo hago dinero desde mi audiencia, lo primero que hay que hacer, y ahí recojo lo que hablaba, lo que mencionaba Sebastián respecto de las páginas vistas, ¿ya? Del modelo típico de mientras más páginas vistas, más publicidad tendremos, pero trabajamos con redes programáticas de publicidad, por lo tanto, mientras más páginas vistas, menos plata va a entrar, por lo tanto, estoy trabajando para las páginas vistas y para la publicidad y no para mi audiencia. Y si yo no trabajo para mi audiencia, nadie me va a creer, y como nadie me va a creer, ¿cómo le voy a estar pidiendo que me dé dinero? Entonces, lo primero es, prefiero que me amen unos pocos personas a que me quieran o como que a veces le gusta estar conmigo a alguien, ¿no? Porque, porque tiene que ver con que le interesa el tema, ¿no? Y consume lo que hago o consume lo que nosotros hacemos. Y de otra forma tiene que ver con un vínculo, con un contrato social,
¿no? Así como cuando en algún minuto se mencionaba, o se apodó a la prensa como el cuarto poder, la lógica detrás de esa mención tenía que ver con que se veía como el poder que representa y defiende los intereses de la ciudadanía por sobre los intereses de los poderosos y poderosas. Entonces, de una otra forma, todo esto que estamos hablando nuevo no es nuevo, tiene que ver con volver al origen, ¿ya? Volver a que trabajamos para nuestra comunidad, para nuestra audiencia, y por lo mismo debiésemos bajarnos un poco del pedestal de yo como periodista sé todo lo que las personas debiesen consumir, y pasa por empezar a hablar con esas personas. Entonces, lo primero es tener claro de para quién estoy trabajando. Puedo estar trabajando para muchas potenciales audiencias, pero si me tocara elegir una, y acá yo siempre ocupo el ejemplo de, en Chile siempre hay terremotos, ¿no? Entonces la pregunta es, si hay un terremoto ahora mismo que estamos hablando aquí, ¿qué me llevo de mi casa? Y probablemente me llevo las fotos de mis hijos y la computadora, y priorizo, ¿no? Entonces lo mismo, cuando me toca priorizar respecto a quién estoy hablando, para quién este medio, tengo que elegir uno o dos segmentos. Y no son segmentos que no tienen nombre y apellido, no es ABC1, C2 con estudios universitarios, sino que son personas que tienen ciertas prácticas e intereses, ¿no? Y generalmente las personas que están interesadas en apoyar a un medio son personas que tienen un alto interés por la sanidad de las instituciones y la democracia, ¿ya? O bien porque se vinculan, ya sea emocionalmente o ideológicamente o religiosamente, a una causa, por ejemplo. Entonces, lo primero es esto, y este gráfico no es nuestro, sino que es del Membership Puzzle, solamente que lo tradujimos. Y lo segundo es que las motivaciones para convertirse en miembro tienen que ver con varias cosas, ¿no? Con curiosidad y aprendizaje, quiero aprender, me gusta que el medio me dice cómo está gastando el dinero y cuál es el impacto que está teniendo. Me agrada lo que hacen porque siempre nos están preguntando o están validando ideas y proyectos. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto maravilloso en el que estuvo Aldana Vales, que también está relacionada con ICFJ, y también Nicolás Ríos en Nueva York, un newsletter por WhatsApp para inmigrantes latinos al que les preguntaban, bueno, ¿de qué debiésemos estar hablando o cómo te podemos ayudar? Entonces tiene que ver con eso y con construir una relación de comunidad. Entonces, ¿y por qué parto por esto? Porque generalmente los periodistas confundimos fondo con forma y nos enfocamos en los fierros, ¿ya? En la herramienta. Y resulta que la herramienta es importante, ¿cierto? O sea, es importante que tenga una plataforma como Revenue u otra plataforma o algo propio para poder cobrar o pedir plata y gestionar toda esa información. Pero más importante es tener claro esto, ¿ya? Entonces, el primer consejo es hacer este trabajo, que además sale gratis, no hay que comprar ninguna herramienta, nada, es un Google Doc y levantar el teléfono y hablar con gente. Y después de eso, lanzamos, por ejemplo, nuestro convertido en un landing page, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo acá, vamos a saltar aquí. A ver, ups, no, se van a volver locos, perdón. Vamos a ver un caso típico, ¿no? El diario, ¿cierto? El diario, la construcción del diario, si uno lo desglosa, la propuesta de valor del diario es en qué creemos y en qué no. ¿Cuál es el rol del periodista y cuál no? ¿Cierto? Nuestra propuesta de valor para ustedes es esta, ¿ya? La propuesta de valor es querer dar voz a los ciudadanos, que la sociedad necesita información independiente. Nuestra línea editorial es transparente, la compartimos, defendemos derechos humanos, igualdad. Básicamente te estoy invitando a una promesa, que es la misma promesa que, por ejemplo, puede hacerte una marca de zapatillas, pero en otra onda, ¿no? O sea, Nike es Just Do It, ¿ah? Kaepernick y con cierta visión. Bueno, en un medio uno lo que está planteando es eh, en qué cree el medio y de qué forma, así como yo te pido amor, yo te voy a dar amor de vuelta. Si tenemos eso, para responderte la pregunta ahora, las métricas más importantes ahí son, bueno, cuántas personas hicieron miembros o suscriptores o donantes en una semana, ¿cierto? Y qué hicimos esa semana para que se convirtieran en miembros, etcétera. Por lo tanto, al lunes siguiente nos juntamos y vemos, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana que sea distinto a la semana pasada para aumentar la cantidad de miembros? Y sobre esa misma, las métricas que uno siempre va a medir son volúmenes de dinero procesado, pero además subdividido en volúmenes de dinero procesado en suscripciones o membresías nuevas,
en volumen o dinero procesado en suscripciones preexistentes, es decir, que se crearon el mes anterior, por ejemplo, y están volviendo a pagarse. Vamos a también medir una cosa que no les voy a dar la lata completa aquí porque es bien largo y es más complejo, que se llama el MRR, o Monthly Recurrent Revenue, o traducido correctamente al castellano, ingreso recurrente mensualizado, que básicamente es la métrica santo grial de cualquier negocio que está basado en suscripciones o membresías, que es decir, cuánto, si yo tengo suscripciones de apoyo anual, semestral y mensual, por ejemplo, cómo mensualizo todo ese dinero, ¿ya? En una métrica que no es contable, sino que es de proyecciones y forecasting. Y ese MRR está compuesto por MRR nuevo, es decir, membresías nuevas, MRR de expansión, es decir, alguien que ya era miembro, pero hasta ahora pasó a pagar más o aportar más, MRR de contracción, es decir, alguien que pidió aportar menos o está pagando menos por un descuento o algo por el estilo, MRR de churn o abandono, y ese abandono además hay que subdividirlo en abandono de cancelaciones, es decir, gente que ya no quiere apoyar, porque eso nos va a decir, bueno, ahí tenemos que preguntarles por qué ya no quieren apoyarnos, a lo mejor por problema económico o porque ya no les gusta lo que estamos haciendo, por lo tanto una alerta ahí para poder ir a reportear, y el MRR de abandono involuntario, ¿ya? Y ese es el peor dolor de cabeza en América Latina, ¿ya? Porque los bancos y los sistemas de tarjetas son terribles, por lo tanto, las tasas de pago fallido, es decir, que la tarjeta que fuiste a cobrar falla, son más altos, por ejemplo, que en Estados Unidos. Y toca hacer una serie de cosas ahí. Eso. No es poca cosa. La verdad es que necesitamos a este equipo de consultores para evaluar bien los fundamentos de nuestros medios y la estrategia que estamos teniendo para sostenerlos. Bien, vamos otra vez con Sebastián. Tuvimos un ejemplo en un café de periodistas donde hablamos de esto, en donde decíamos, ¿qué vale más? Un reportaje que haya tenido 100 vistas sobre un laboratorio de una universidad que estaba dañado, y con esas 100 vistas logramos que la autoridad competente arreglara el laboratorio, o tener ese mismo reportaje pero con 20.000 vistas. Y ahí pues la respuesta es quizás muy evidente, ¿no? Pero no siempre es así. Ojalá fuesen las cosas tan fáciles. Entonces queremos preguntarte, Sebastián, ¿cuáles son los principales desafíos de diseñar las métricas o de crear las métricas que nos van a ayudar a medir? Y aprovecho para combinarla aquí también con, porque ya nos están empezando a llegar preguntas, con alguna herramienta que nos sirva para también evaluar no solamente el engagement de la audiencia con nosotros, sino la emoción de la audiencia sobre ciertos temas. Si tienes alguna recomendación para eso. Vamos a ir luego con las otras preguntas. Adelante. Dale, a ver, primero que nada, yo creo que, digo, ante la pregunta de si no fui viral, fracasé, creo que hay una respuesta como súper obvia, que es claro que no. Depende de un montón de variables y de un montón o sea, que pueden tener que ver con el tema, con el ciclo periodístico, con cuestiones algorítmicas. Recordemos que en gran medida no controlamos los medios de distribución. Así ha sido siempre en el mundo del periodismo, si somos periodistas, menos que hayamos sabido una cooperativa y que casos ahí como muy aislados, pero ahora menos, porque nos movemos en entornos donde las reglas las ponen otros y hay, como decía, algoritmos. Entonces, depende de una cantidad muy grande de factores, como también una audiencia criada previamente, o sea, al final el concepto un poco que Miguel le contestaba a Javier, que es como hablar con tu audiencia. Bueno, hablar con tu audiencia es precisamente una de las bases de eso, y en el hablar está el escuchar, y por supuesto que en el escuchar están las métricas que te permiten un poco orientarte para decir, bueno, cuándo postear algo o qué formato funciona mejor, etc. La viralidad es un concepto que se ha utilizado básicamente como para arrastrar tráfico, ¿no? a los sitios. Entonces volvemos como a la misma discusión, que es bueno, pero es para generar
page views, entonces para ganarle al medio que está arriba, entonces como que el concepto de lo viral creo que también se ha como un poco bastardeado y me parece que hay otros mecanismos que son propios de la viralidad que pueden permitir una mejor distribución del contenido periodístico. Entonces, estoy pensando en casos casi obvios para quien tiene como un poco de conocimiento de lo que es el ecosistema de medios digitales independientes en Latinoamérica, que es el Tetsurti, que básicamente sus investigaciones, el fruto de su trabajo periodístico, va en un envase que está creado para un consumo más optimizado en plataformas digitales. Y que muchas veces para la audiencia que tiene este medio, se vuelve viral o tiene unas tasas de rebote fuertes que tienen otras, están vinculadas con otras condicionantes que son la presentación del hecho periodístico en sí, pero también, digamos, la configuración gráfica, los mensajes como el copy, el propio estilo, la emocionalidad que el medio le imprime, es parte de la línea editorial. Ahora bien, hay un campo de estudio en el que particularmente yo estoy bastante obsesionado desde hace un año, que es el de la utilización de memes para difundir periodismo. Entonces, por supuesto que no podemos contar historias complejas a través de memes. Pero sí creo que hay mucho por hacer en términos de llamar la atención a través de esas armas que finalmente ya están siendo utilizadas en esa arena que es la arena de la comunicación digital. Entonces, volviendo a la pregunta original, creo que solo puedo hacerme eco de lo que Mariel y Miguel decían, que es más que la viralidad, lo que tenés que ver es si la gente que está cerca de lo que vos, de tu contenido, realmente se muestra interesada o ves un interés en el consumo de esa información. Creo que la viralidad es un poco hija, es como el último grito de la comunicación de masas, ¿no? Y como graduado de CUNY y colega de Mariel y estudiante de Miguel, estamos en una escuela, estudiamos en una escuela donde se nos dijo que el periodismo viable o alternativo que podíamos hacer en el futuro era uno que dejara de considerar a las audiencias como una masa a la que le tiramos cosas y vemos qué sale, sino a un lugar, a una entidad que se llama las personas que antes eran conocidas como la audiencia. Entonces, ahora son personas, están en grupos, están en comunidades, podemos hablar con ellas cara a cara. Y para poder hacer eso, tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos, porque como periodistas, por ahí somos muy buenos relacionándonos con fuentes, pero las fuentes para nosotros siempre son el político, el punterito político, el secretario del senador, el que te hace prensa, y en realidad ahora necesitamos fuentear en las personas que están en esos lugares, en los lectores que nos quieren leer. Entonces, yo creo que en todo caso la viralidad puede ser la consecuencia de un montón de factores que se cruzan. Ciertamente cuando haces algo que es viral ganás más visibilidad y eso se puede traducir en que conozcan más tu medio y en que puedan eventualmente estar como en alineación, o en alineamiento, perdón, con los valores de tu medio y eventualmente empezar a, perdón, abrirte la posibilidad de trabajar una relación más cercana. Pero la pulsión como por la viralidad en general viene atada a unas condicionantes que son propias de las plataformas de distribución, que están asociadas a cosas que quizás no están tan vinculadas al periodismo, como la emocionalidad, ¿no? Veamos solamente los posteos que más funcionan de contenido en general en redes sociales son o los que te hacen reír mucho, o los que te indignan mucho, o los que suenan como demasiado ridículos como para ser verdad. Entonces, y para esto no hay más que mirar los WhatsApps en los que probablemente todos los integrantes de esta conversación tienen en su familia. Siempre tenemos a un padre, un tío, un abuelo que te mandan la cosa más rimbombante y se le mandan a todos sus contactos de WhatsApp y vos tenés que salir un poco a hacer trabajo periodístico cara a cara. Pero sí, respuesta final con pinzas.
y muy atento a que pueden ser caminos hacia mostrar un buen periodismo, pero nunca la razón de ser de un medio de comunicación, porque simplemente ya hay muchos otros jugando ese juego. Muy bien. José Luis López nos dice, ¿qué otras métricas o variables más cualitativas consideran relevantes para analizar las interacciones de las audiencias? Y lo conecto un poco con lo que decía Mariela al principio, que en GIJN ellos utilizan el número de preguntas que obtienen de otros periodistas, ¿no? Eso es algo como muy específico que mide el éxito de lo que ellos están haciendo. Mariel, ¿cómo recolectan ustedes los impactos? ¿Tienes un método, digamos, un día a la semana, una manera de trabajar? Y también, si quizás nos quieres compartir algunas de las historias de impacto más sorprendentes a las que has tenido acceso o que te hayan sucedido de manera cercana. Sí, claro, voy a empezar por la segunda pregunta, voy a empezar un poco al revés, como para ponerle algo de color, diré en Chile, a la respuesta. Empezando porque tengo varias historias de impacto que puedo mostrar, y lo digo porque y voy a dar un consejo que me dio una de mis primeras editoras cuando empecé a trabajar hace, no sé, 5 años, 6 años, no sé, no tanto tiempo en verdad, como mis colegas acá, y es que yo tuviera mi propia carpeta de impacto de mí misma y anotara, ok, las veces que me gané un premio y las veces que me contactaron para un freelance de un medio que me encantaba, y también las veces que ayudé a alguien o que por uno de mis reportajes una cosa cambió, ¿no? Entonces, puedo hablarte de que acá yo estoy en Nueva York y pronto va a haber las elecciones. Y la última que hicimos como parte de mi programa de máster en la universidad fue una guía de votantes que estamos distribuyendo en mi caso, un barrio del Bronx, y mucha gente no sabía la información que estaba ahí y no sabía hasta cuándo tenía como la fecha límite para inscribirse y por ende poder votar. Entonces ya ahí estás teniendo un impacto directo en la vida de la gente. Quizás mis historias de impacto favoritas son siempre cuando trabajaba en Caracas y trabajaba reportando desde un hospital de niños que no tenía ni agua y los niños conseguían las medicinas por los reportajes que yo hacía. Pero ¿cuál ha sido mi historia? Y para volver a la discusión de qué importa más, lo viral o lo que realmente está haciendo un cambio. Mi historia más viral fue de que una banda, también la hice estando en Venezuela, una banda de Lituania hizo una canción que se llamaba Venezuela y se volvieron virales en Lituania, y yo los entrevisté, hice una nota de eso. Absolutamente todos los medios de Venezuela se fusilaron mi nota y la publicaron, por supuesto, sin crédito, y me llegaron como 1000 seguidores en un día, y la banda de Lituania me mandó un disco y chucherías de Lituania a Caracas, y es como, ok, es una buena anécdota, pero es verdad, en verdad nadie crea un medio pensando en que te manden chucherías y dulces desde Lituania, ¿no? O sea, creo que deberíamos siempre enfocarnos en un poco más en las que tienen un peso en la realidad y no quedarnos simplemente en las que pueden tener más y más números o volverse virales en un idioma en el que no tienes ni la más mínima idea. Y sobre cómo registramos nosotros las métricas. Bueno, es un poco de todo, porque siendo nosotros una organización tan grande, pero con capítulos bastante bien localizados, yo tengo la potestad o la libertad, digamos, de organizar un poco como a mi ritmo, y yo dedico el lunes en la mañana, como con la mañana bien, con la mente bien fresca y las métricas bien frescas del fin de semana, a sentarme y revisar qué fue lo que hicimos en redes que mejor funcionó, cuántas personas se unieron a nuestro grupo de WhatsApp, cuántas personas nos preguntaron cosas la semana anterior, pero creo que lo que más funciona es tenerlo sistematizado de una manera que te sirva a ti. De nada sirve copiarte como lo hace X, Y o Z persona y que luego cuando vayas a intentar replicar eso no sirva para nada dentro de tu medio, dentro de tu iniciativa. Creo que tienes que primero pensar qué es lo que vas a medir dentro de ti y, como dijo Miguel, qué es lo que está haciendo o el elemento diferenciador de tu medio y cómo vas a medir ese elemento diferenciador. Y luego, como todo lo digital, es un proceso de prueba y error, de practicar y ver cómo vas metiendo la pata y cómo vas solucionando y cómo vas arreglando las cosas y hasta lograr con tu fórmula perfecta. Y creo que lo que dijo Miguel en el chat de tener llamadas, tener one-on-ones y tener
formularios que le permitan a la gente comunicarse y expresar de una manera cualitativa cómo se sienten con lo que tú estás haciendo, mucho más allá de un like o un dislike, es una excelente práctica que deberíamos seguir replicando. Volviendo al ejemplo de la guía de votantes de acá del Bronx, yo no soy del Bronx, yo nací en un pueblo de Venezuela y hay muchas cosas que yo no habría podido reportear también si yo no me hubiera sentado o no le hubiera enviado mails a la gente que sí es de ahí y le hubiera dicho, mira, ¿cuáles son sus dudas? Tú haces trabajo comunitario ahí, me puedes guiar, me puedes ayudar. ¿Cómo podemos hacer nosotros un mejor trabajo? Creo que tenemos que también entender que no lo sabemos todo y que trabajamos para nuestra audiencia y con nuestra audiencia y que ellos deben también ser una parte importante de nuestro trabajo. Mil gracias por comentarnos estas historias increíbles. Qué chimbo lo de que se fusilaron todos los medios tu contenido, pero bueno, quedan unas buenas historias y muy valioso todo esto que nos comentas. Bueno, vamos ahora con Miguel y lo voy a vincular con una pregunta que nos llegó de Facebook. Ya, espera, de Daniel, ajá, Daniel Zamora, de Pesquisas Javeriana, un medio de divulgación científica en Colombia. Y él nos dice, bueno, generalmente la evaluación del performance digital va encaminado al conteo de vistas y visitas según Analytics. ¿En qué momento? Ya hemos dicho que no es lo más importante los números, pero ¿en qué momento sí le tenemos que dar prioridad a métricas como alcance o comentarios compartidos de redes sociales? Y bueno, y aprovecho eso para también vincularlo con, en tu día a día, Miguel, ¿cómo informas tu toma de decisión con el seguimiento de tus métricas, ya sea en tu emprendimiento o en alguno de los medios que has fundado o en los que has estado involucrado? Dale, partamos por la pregunta que nos hizo Daniel, ¿no? ¿Sí? Dale, muchas gracias por la pregunta, Daniel. Obviamente que todas las métricas importan, pero son tantas que uno tiene que elegir cuál es la principal, porque si no te vas a volver loco con todo, ¿no? Seguido de eso, una cosa que es muy útil es darle ciertas puntuaciones a las métricas y además depende mucho de tu modelo de negocio. Y acá voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo era subdirector de un diario online chileno que se llama elmostrador.cl y cuando llegamos a ese diario, un diario que estaba en severa crisis, pero tenía ciertos activos súper potentes. Tenía una gran credibilidad por todo el trabajo que había hecho en temas de investigación de derechos humanos y otras cosas. Tenía unos propietarios que habían fundado el diario con un espíritu democrático y cívico y que no vivían del diario, por lo tanto había una gran libertad en esa perspectiva y teníamos, básicamente, comparativamente con cualquier otro medio chileno, teníamos la mayor libertad editorial a full. Por lo tanto, teníamos dos componentes súper útiles para hacer un medio, ¿ya? Pero éramos un equipo de 7 personas cuando partimos. Y el medio en ese minuto era un medio generalista que trataba de competir con todos. Quería estar en el breaking news, contarte que había habido un incendio en la esquina de no sé dónde, la primicia de que el ministro tanto va a renunciar. Por lo tanto, era reality check. Ser un diario generalista con un equipo tan pequeño era imposible. Por lo tanto, uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas. Acá les recomiendo a todos leer El arte de la guerra y todo lo que tenga que ver con guerrilla, porque básicamente esto es muy parecido. Nosotros básicamente, si éramos un diario generalista y tratábamos de competir con un gran diario tradicional, básicamente era como Darth Vader y todo su ejército versus los rebeldes, ¿no? Si nos íbamos a cancha abierta nos iban a masacrar. Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un medio que hace algo que sí sabemos hacer, que es política, poder, negocios, influencia y asuntos públicos como un tema comodín, un poco de cuáles son los temas más calientes del periodo. Y no vamos a estar en la pelea de las páginas vistas y de la lógica del golpe periodístico, es que ellos tienen la nota que nosotros no tenemos. Porque si todos los medios tenían la misma información sobre un caso, por ejemplo, que renunció el ministro del Interior, y todos los medios enviaban un periodista a cubrir la misma información y contar lo mismo, esa información tiene un valor como commodity de uso casi cero. Por lo tanto, tratémosla como cero. No vamos a mandar un periodista de nuestro ahí. Lo que vamos a hacer es buscar un punto de vista, algo que nos distinga y vamos a contarte la trastienda u otra cosa. Entonces, nosotros cuando partimos con eso, éramos tan poco y teníamos tan pocos recursos que al final dijimos,
adiós con las métricas. Nuestra métrica principal va a ser, y aquí perdónenme la expresión, pero 2 cagadas a la semana. Es decir, 2 artículos que remecieran el país o remecieran el ámbito político y del poder en la semana, ¿ya? Y mi segunda métrica era cuando yo me subía en un taxi, que me subía a muchos taxis en ese tiempo, y el taxista me preguntaba en qué trabajaba, dónde trabajaba, yo le decía al medio, y al principio, silencio, radio silence, qué bonito, mira qué bien para usted y tal. Pero ya al cabo de un año, ya sabían dónde estábamos, ya sabían quiénes éramos. Y recién ahí empezamos a decir, bueno, ahora tenemos ancho de banda para medir y entender. Al principio era, ¿sabéis qué? Tratemos de generar el mayor impacto posible en la audiencia que nosotros queremos tener, y después nos vamos a enfocar en lo otro. Porque cuando somos muy poquitos es muy difícil caminar y mascar chicles, por lo tanto hay que elegir qué cosas uno va a estar haciendo. Ya cuando tiene un poquito más de track record, funciona. Y lo otro es que también las métricas dependen de tu modelo de negocio, porque en el mismo tiempo que yo estaba en ese modelo, tenía otro colega que estaba en otro medio, que no voy a mencionar para no meterme en problemas de confidencialidad de conversaciones privadas, que su objetivo era convertir a su sitio web de noticias en el sitio con más tráfico de Chile. Y en ese minuto estaba cerca de lograrlo. Y nos juntábamos a conversar y yo decía, ya, pero me decías que yo estoy a punto de desbancar a todos los players que existen. Y digo, ya, pero ¿cuánta plata te entra mensualmente en tu modelo de negocio? Y me decía, X cantidad de plata. Y yo le decía, bueno, nosotros con 1/10 del tráfico que tú tienes, nos entran 5 veces más plata. Por lo tanto, ¿a quién le está yendo mejor en esa lógica? Claro, él tenía otro modelo que era hacer todo este tema de tráfico, un poco lo que fue BuzzFeed, ¿no? Es como poner la mula adelante, hacer tráfico, gatitos y otro tipo de cosas, y cuando ya fuese suficientemente grande, ahí darle una chance al periodismo más de profundidad. Entonces, depende qué es lo que uno va a medir y cómo medirlo. Uno puede medirlo todo, ¿cierto? Pero tenés que darle ciertas puntuaciones. Por ejemplo, si tu modelo es de membresía o de suscripción, etcétera, hay un embudo, una lógica de eso, ¿no? Es como la persona llega al sitio, perfecto. Si yo quiero que esa persona pase de ser un lector o lectora a ser un miembro que me aporta dinero, probablemente la primera métrica es la cantidad de veces que esa persona me visita o consume 1 o más artículos al mes. 1 a 2 veces, 3 a 4, 5 a 6, 8 a 10, etc. Entonces puedo decir, mira, parroquiano. Después, esa persona también se agregó al newsletter. Si se agregó al newsletter, probablemente ya estamos más cerca de que esa persona se convierta en un miembro. Si además en el newsletter o en algún otro lugar del sitio, la persona termina convirtiéndose en miembro. Si la persona compartió un tweet, etc. Entonces yo diría que depende mucho de tu modelo. Ahora, independientemente de eso, las métricas hay que medirlas semana a semana y hay que tratar de interpretarlas y analizarlas y no volverse loco también con las métricas. Porque yo, nosotros, por ejemplo, en ese diario, en el Mostrador, los días viernes en la tarde hacíamos experimentos de tráfico, ¿ya? Y yo le pedí a todos los periodistas que estaban ahí en la mesa, y dije, ok, yo le voy a invitar una comida, una parrillada uruguaya, al que más tráfico genere con el próximo experimento. Y después de eso, y sin regla, ¿ah? Si querían poner gatito, era el viernes en la tarde, que además bajaba el tráfico, era el momento ideal para aprender. Y después de eso, el aprendizaje no era que, mira, si ponemos gatitos vamos a tener más tráfico, sino que entendieran las lógicas de cómo se consume información en Internet y a partir de eso aplicar un criterio POP al contenido que nosotros estábamos haciendo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, nada, nos quedan 10 minutos. Vamos a ir a la ronda final y creo que de verdad para esto necesitaríamos una segunda edición porque todo lo que comentan es súper valioso y sobre todo lleva las métricas lejos de ese terreno árido en el que pensamos que están y lo lleva como a la vida real, a la toma de decisiones del día a día, a la métrica de me conoce el señor del taxi o no, y creo que eso es muy valioso para entender mejor de dónde venimos, qué está haciendo nuestro medio periodístico y sobre todo a dónde nos dirigimos. Hablando de impactos cualitativos, los invito a que por favor rellenen nuestra encuesta que nos ayuda a mejorar los próximos eventos
del foro de cobertura de la crisis mundial de salud. La puso mi compañera Desiree Esquivel, la gerente de esta comunidad, en el chat, entonces no tomará más de 2 minutos y sería muy valioso que lo hagan. Bueno, vamos con Sebastián. Como consultor que has ayudado a varios medios, ¿cuánto ocurre realmente y cuánto deberían invertirse, tanto económicamente como en tiempo, recursos humanos, en el análisis de las métricas y en la generación de reportes en los medios? ¿Hay alguna buena práctica que nos quieras recomendar? Y ya para ir cerrando. A ver, como para complementar, yo creo que en primer lugar, a ver, acabamos de ver una herramienta que es fácilmente incorporable, que es gratuita, con la que se puede probar muchas cosas, o sea que por el lado tecnológico yo no aconsejaría meterse en servicios que por ahí ofrecen miradas mucho más complejas a comportamientos, pero que finalmente están como creadas un poco para estas dinámicas como más de volumen, o sea, de producción masiva, de cantidad de contenido a nivel diario, de publicación masiva. Entonces, la parte tecnológica, mi primer consejo sería prueben una herramienta como esta o busquen otra. Y la siguiente sería básicamente, yo creo que dentro de lo que sí tiene que ser una gimnasia constante. Entonces, realmente, o sea, da igual que yo diga ahora, tienen que mirarlo todos los días o tienen que mirarlo una vez por semana, pero dependiendo de la cantidad de gente con la que trabajen, si se van a guiar por las métricas, y son un poco de consulta, por lo menos semanal, ¿no? O por lo menos debería ser diario, como para ver, bueno, cómo le fue a tal contenido, para pensar, decir, bueno, por ahí lo que no estuvo, o sea, que una nota no te funcione bien no quiere decir que sea mala, como decíamos antes, hay otros factores en juego. Capaz que lo puedes probar presentándolo con otro copy, con otro título. Una de las maravillas que tenemos de la vida digital es que el título, por ahí muchas veces, no sé si les pasó, yo vengo, como soy millennial geriátrico, estuve también en la época analógica, entonces a mí mi editor me cambiaba los títulos de las notas que salían en el diario impreso. Yo decía, qué título horrible, mi titular tenía más punch, bueno, esas cosas que nos pasan a los periodistas. Ahora, como podemos hacer diferentes copies en redes sociales, podemos probar diferentes tácticas de a ver si funciona mejor, a ver si pega más, a ver si usamos otra imagen. Me parece que hay maneras y se puede comprobar, se puede medir eso en función de las métricas. De todos modos, me parece que lo principal, y ahí está buenísimo la parte, lo que dice como Miguel, ¿no? Volvemos a lo cualitativo. Lo dice Miguel en el chat, es eso, al final como que la métrica más difícil de medir es la identificación de una persona con el medio, y si hay identificación, hay camino para hacer mucho más que simplemente consumir una nota. Entonces, sí, la primera movida es incorporarte a la herramienta, hacete un resumen semanal, fíjate qué cosas funcionan mejor y empezá a pensar, si tenés una web, de qué otra manera te puedes acercar con tus lectores como para generar cosas en común, para generar un Zoom como este, para poder charlar, para generar una newsletter a través de la cual mandarles otras historias tuyas y conversar con ellos, tratar de convertir a esos lectores en gente que está cada vez más y más y más cerca. Es 1 hora de trabajo, básicamente, por día, como mucho, y la producción de reportes es fácil, y creo que es más un tema de animarse. Genial. Mariel, ¿qué recomendaciones darías a los que nos están escuchando para alinear nuestros valores editoriales en nuestro medio de comunicación con nuestra recolección de métricas y nuestro modelo de negocio? Cosas que te hayan funcionado, alguna herramienta, algún consejo. Hablando de modelo de negocio, siempre Miguel va a saber más que yo, pero bueno, voy a intentar responder rápidamente. Y sé que me habían pedido en el mail que hablara un poquito como de las métricas que uso en mi día a día. Y bueno, hablando por ejemplo, como dijo Sebas, de los newsletters, en mi newsletter mi métrica favorita es ver la calidad, la cantidad de lectores de calidad que tengo, que no es lo mismo de que la cantidad de suscriptores, porque claro, a la gente le encanta que diga en una entrevista de trabajo, ay, tengo un newsletter personal de no sé cuántos suscriptores,
pero en verdad, ¿qué tanta gente te abre, no? O qué tanta gente te lee, o qué tanta gente tan seguido te lee, es como lo que creo que realmente debería importar. Entonces creo que lo primero que deberíamos hacer es como definir cuáles son nuestros objetivos y definir también muy bien lo que queremos hacer como para generar ingresos. Intentaré hacer esto lo más rápido posible porque sé que Sirena nos está apurando, pero definir cómo queremos hacer un modelo de ingresos. No vamos a sobrevivir con un medio que sea por suscripción si nuestros lectores no se sienten motivados y representados por nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer por ello? Revisar cómo van nuestras métricas, si nuestras métricas van bien, cómo podemos acercarnos aún más a nuestros lectores, cómo podemos dar un paso más allá. Ahí decían en el chat cómo le comunicamos esto a la gente, diciéndolo, comunicándolo, poniéndolo en nuestro sitio web. El Armando Info en Venezuela, por ejemplo, tiene su rendición de cuentas, súper importante al ser un medio de investigación, en su sitio web, de cómo gastan el dinero que les entra y de dónde les llega. Eso hace sentir más tranquilidad al ser, de nuevo, un periodismo sabueso o que hace rendir cuentas a la gente. Entonces, creo que es simplemente eso, bajar a los medios un poquito el Pony, de nuevo, como dijeran en Chile, y aterrizar un poquito más y trabajar más de cerca con la audiencia y tener las necesidades y las definiciones claras. Por cierto que Mariel tiene un newsletter para periodistas. Ponga sin pena el enlace ahí en el chat porque siempre da recursos muy valiosos, ¿no? Y además no se pierdan el chat que Miguel y Sebastián están, y bueno, y Mariel también están compartiendo cosas muy valiosas. Yo estoy como copiando y pegando los links para verlos después de que termine la moderación. Bueno, finalmente vamos a cerrar con Miguel y con un tema que tendría, digamos, justificaría otro encuentro así, pero que también es una realidad, ¿no? Vivimos en un mundo en donde la gente sí se suscribe a Netflix, se suscribe a Spotify, pero no necesariamente se suscribe a sus medios favoritos, o a lo mejor se suscribe a un medio, pero no a los otros 5 o 6 que consulta. Entonces, en este ecosistema, ¿qué nos recomienda Miguel para generar impactos e interacción con la audiencia de manera que, bueno, si tienen que escoger a alguien, nos escojan a nosotros? Bueno, yo creo que hay en la pregunta hay un falso positivo, me lo han hecho antes, que es que, ¿y si todos estamos en modelo de suscripciones, cómo nos van a comprar? Bueno, la respuesta es que antes también estábamos todos en modelo de suscripciones y tú comprabas un diario y a lo mejor no comprabas otro y comprabas una revista u otra. Ese es parte de la regla del juego y toca jugar ese juego. Ahora, dicho lo anterior, la clave tiene que ver con que los medios se dividen entre medios aburridos y no creíbles y medios, y acá voy a ocupar aburridos o fome, ¿cierto? En Chile, o medios entretenidos y creíbles, ¿ya? Y cuando digo entretenido no estoy diciendo que sea entretención pura y dura de reírnos, sino que sean intelectualmente atractivos para quienes lo están consumiendo, ¿ya? De otra forma tiene que ser algo que me emocione, que me ayude a entender, que me dé servicio, ¿ya? Nos hemos olvidado mucho de que el periodismo al final del día, independiente del género que tenga, tiene que servir a alguien, ¿no? Y que la mayoría de la gente que no es de la élite, ¿ya? Consume medios con dos preguntas. ¿Esta información me sirve para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia y la de mi comunidad? ¿O esta información tengo que saberla porque puede afectar mi calidad de vida, la de mi familia y de mi comunidad, ¿no? Y eso puede ser desde cosas tan básicas como subsidios y bonos, ¿cierto? Para la construcción o para que mi hijo pueda ir a la universidad becado u otra cosa, a el reportaje de investigación que está exponiendo prácticas de corrupción a alto nivel, ¿ya? U otras cosas que tengan que ver con por ejemplo, con cómo ser padre, ¿no? Y de hecho un ejemplo de eso son los verticales que tiene el New York Times, que va probando ese tipo de cosas. Entonces, la clave es probar, ¿ya? Y probar lo más barato y rápido posible, ¿ya? Al final, nuestro principal enemigo en los medios latinoamericanos somos nosotros mismos y nuestra mentalidad de periodista, ¿ya? Hacer periodismo es una cosa maravillosa, y de hecho lo echo de menos desde mi lado de la startup, pero tiene ciertos requisitos que hacer productos periodísticos no.
¿ya? Uno como periodista no publica su investigación hasta que está 100% verificada y tal, si uno es un periodista serio. Pero hacer un producto periodístico no se hace así, ¿ya? Se hace más como hacen las inmobiliarias cuando hacen un edificio, ¿ya? Es decir, la forma más barata para una inmobiliaria de vender un edificio es no construir el edificio, es poner un container, dibujar que esto es un departamento y esperar a ver quién va a comprar en verde, ¿no? Bueno, acá no hay que esperar a lanzar a decir, vamos a hacer una campaña, un comité, necesitamos un video, porque si no tenemos el video no podemos lanzar nuestra campaña y vamos a trabajar 6 meses o un año en eso. ¿Ya? Porque generalmente cuando hacemos eso, agotamos a todo el mundo. Es lo que le pasa a los grandes medios, que hacen estos mega proyectos de 1 o 2 años, y ya cuando lanzan, están tan raja, tan cansados, que se olvidan del proyecto y van a otro proyecto. Yo les recomiendo, en este minuto, saliendo de este seminario, si están pensando en hacer algo que tenga que ver con su audiencia, agarren el WhatsApp, vean cuáles son las 10 personas que ustedes más saben que más consumen su medio y mándenles un mensaje o una pregunta, formulario de 5 preguntas en un Google Doc gratuito. Y una de las preguntas es, si nosotros hiciéramos un modelo de suscripción o membresía, lo que quieran, y tuviésemos más o menos estas características, ¿apoyarías? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y de acuerdo a las respuestas, si te dicen que sí, mándale tu cuenta bancaria y dile que te depositen plata. Muy bien, muy bien. Bueno, me uno a las palabras que les dejó Agustina en el chat. Son todos muy generosos y generosas por haber compartido esta información tan valiosa con nosotros. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro newsletter de ICFJ o sumarse a nuestro grupo en Facebook en el link que dejó mi compañera Desiree Esquivel en el chat. Y este video va a estar disponible mañana en nuestro canal de YouTube y también vamos a hacer una nota en IJNet para que tengan pues todo lo que hemos conversado allí. Mariel, Sebastián, Miguel, mil gracias por acompañarnos, por su generosidad, por sus respuestas y bueno, será hasta otra oportunidad que nos volvamos a encontrar aquí en otro webinar de ICFJ. Feliz tarde, feliz noche a todos y mil gracias. Gracias por la invitación. Gracias, que les vaya bien. Gracias a todos. Chao.